Demos la bienvenida al doctor Carlos Marner, coordinador de Transporte Integrado y Logística en el Instituto Mexicano de Transporte. Carlos Marner ha trabajado en el Instituto Mexicano de Transporte por más de 32 años, donde ha ejercido como investigador, jefe de unidad de logística y transporte multimodal y actualmente como coordinador de transporte integrado y logística. Carlos Marner es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor del doctorado en Administración Marítima y Portuaria del CESNAP. Tiene una prolífica producción de artículos, libros, capítulos de libros y publicaciones técnicas sobre la integración modal, logística y territorial de los puertos y sistemas de transporte. Actualmente es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de México. Así que, Carlos, bienvenido, te cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Rosa. Es un gusto estar compartiendo este espacio con buenos amigos, con Jan, con Ricardo, con Peter. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Bueno, después de este pequeño inconveniente, voy a ir rápido. Voy a empezar dando algunos datos de contexto que pienso yo que van a permitir situar mejor. En este caso a mí me toca hablar de la parte de México. Como país anfitrión del evento, pues vamos a hablar sobre el tema de las posibilidades de regionalización de cadenas productivas, de cadenas de suministro. Entonces voy a dar algunos datos de contexto, algo ya mencionaba Jan, para entender dónde estamos parados y las posibilidades que luego vayan saliendo de la discusión, ¿no? México, pues, sí rompe, como decía Jan, esa idea que, bueno, ese dato que se maneja a nivel mundial de que más del 80% del comercio el comercio internacional es movido por el transporte marítimo. Nosotros tenemos en nuestras exportaciones un 80% de las exportaciones hacia Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, entiéndase, pero básicamente más del 90% de ese volumen es hacia Estados Unidos. Y tenemos para Europa y Lejano Oriente, Asia, digamos, cifras un poco superiores al 6% de nuestras exportaciones, para Latinoamérica y el Caribe alrededor del 5%, 5.5%. En el caso de las importaciones, sí hay mayor diversificación, aunque sigue siendo Norteamérica muy importante. Estados Unidos, nuevamente, tenemos el 47%, de ese 47%, el 45% más o menos es el comercio con Estados Unidos, importaciones estadounidenses a México. Aquí sí se nota también la participación de Asia, de China, del Lejano Oriente en general, de Corea, Japón, China principalmente, con un 36%. También Europa con casi un 12%, y las importaciones procedentes de Latinoamérica y el Caribe en un volumen mucho más bajo, ¿no? Entonces, estos datos pues, precisamente nos hacen ver que tenemos unos ejes logísticos, unos corredores logísticos que están articulados geográficamente en ejes norte-sur o sur-norte, principalmente, aunque también tenemos algunos ejes transversales desde los principales puertos del Pacífico y del Golfo de México que forman parte, digamos, de todos estos corredores logísticos en el país, ¿no? Pero sin duda la frontera terrestre de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos marca en buena medida la manera en que se hacen los movimientos. Entonces hay una parte importante de esos movimientos que precisamente se hacen vía terrestre, a través de la frontera terrestre, la frontera norte del país, ¿no? Y no obstante, ahora les presento un poco cómo es la distribución
del reparto de la carga por los distintos modos de transporte. Y sí, desde luego, pues si lo tomamos los movimientos interurbanos y los de comercio exterior juntos, predomina desde luego el camión, el autotransporte, con más del 56%. El marítimo tiene esto medido en toneladas, cerca del 31%, y el ferroviario alrededor del 13%. Si nada más nos enfocamos en el reparto modal del comercio exterior mexicano, vemos que, bueno, el que más participa en toneladas movidas, en el movimiento por volumen, por tonelaje, es el marítimo, pero es el 44% frente al 40% del camión, y más o menos casi un 16% del ferrocarril, ¿no? Entonces, sin duda, el marítimo es importante, pero no depende totalmente, como lo mostraba de alguna manera en su última imagen, Jan, no depende de una manera abrumadora, como en otros países de la región, del transporte marítimo para hacer su comercio exterior, ¿no? Lo cual pues, puede tener algunas ventajas y algunas otras desventajas que conocemos de las problemáticas en frontera norte, ¿no? Ahora bien, ese movimiento por los puertos tampoco ha sido ajeno a lo que ha venido ocurriendo en otros países con el tema de la pandemia y la pospandemia, que todavía no llega a ser post, pero que ahí va más o menos. Entonces, bueno, pues nosotros en este gráfico vemos, para el caso del movimiento de contenedores, en la línea verde, cómo se cayó el tráfico de contenedores en los puertos mexicanos en el 2020. De hecho, desde finales como decía Ricardo, desde el segundo semestre del 19 empieza a caerse un poco el comercio, más que nada provocado por todas las tensiones geopolíticas de guerra comercial, de aranceles que se estaban imponiendo, que no solo afectaron a China, sino también en algunas ramas industriales a otros países, incluidos a México. Pero después, en el 2020, pues, claramente fue el impacto de la pandemia que provocó una caída de 9% en México en movimiento de contenedores. Sin embargo, vemos en el 2021 pues una recuperación asombrosa, podríamos decir, porque tomando en cuenta que en general en nuestros países no hubo los estímulos económicos de las naciones desarrolladas que dieron a su población, a sus ciudadanos. A pesar de eso, tenemos un crecimiento muy elevado, como se ve en la línea morada, del movimiento de carga, al menos de la carga que se mueve en contenedores, con un crecimiento, una variación anual del 22%. Entendemos que eso, pues, de alguna manera también está reflejando pues, esto que se ha hablado mucho, el cambio de los patrones de consumo de la población, el que la gente empezó a equipar sus casas para hacer oficinas, con no solo muebles, sino equipos electrónicos, computadoras, tablets, en fin, una serie de otros aditamentos, de bicicletas fijas para hacer deporte, en fin, una serie de cosas que pudieron adquirir bienes materiales y que salen un poco de los ahorros, si quiere, entre comillas, pero de los ahorros en los gastos de servicios que no se podían hacer, ¿no? Este es para complementar un poco los datos de Jan, un registro de unos amigos de un freight forwarder que opera en México y en otros países, que se llama Eternity, sobre las tarifas marítimas, los fletes marítimos de contenedores de Asia a puertos mexicanos. También aquí vemos el mismo fenómeno que ya mencionaron ustedes, un crecimiento exponencial, bárbaro del costo de los contenedores, que se empieza a observar desde septiembre del año pasado y que se intensifica muchísimo en este 2021. Y en este mes de septiembre estamos acercándonos a los $15,000 por FEU, cuando todavía el año pasado y en el 2019 los precios andaban de alrededor de $1,500, o sea, prácticamente 10 veces más, ¿no?
Otro fenómeno que nos interesa y que lo estamos tratando de comprender, que está pasando también, es el del aumento del transbordo de contenedores en puertos mexicanos, sobre todo en el Pacífico mexicano. Vemos que los transbordos no cayeron tanto el año pasado como el total de la carga. No tuvieron un comportamiento tan negativo, digamos, y también vemos que este año crecen de manera bastante importante. Estamos viendo ahí cosas que, bueno, luego platicaremos para no, digamos, tomarme demasiado tiempo, pero que tienen que ver, y quizás hay que analizarlas también, con cuál va a ser la tendencia del transshipment a nivel internacional o al menos a nivel regional, ¿no? Y por ahí hay puertos mexicanos que están cumpliendo esta función. Los barcos tienen que regresar rápido a Asia, los grandes barcos que llegan al menos a nuestras costas, y entonces están tirando los contenedores en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas, los contenedores que van a Centroamérica principalmente, a parte de Sudamérica también, en estos puertos para que barcos más pequeños los muevan hacia allá, ¿no? Y parece ser una tendencia que a lo mejor se afirma, por lo menos ahora es muy sólida ante la necesidad de regresar rápido al continente asiático, pero pensamos que esto puede ser algo que también se afirme en el tiempo, ¿no? Luego otra parte que nos importa mucho, y es algo que mencionaba Ricardo, es qué pasa con el hinterland, con las conexiones desde los puertos hacia el interior. México, por las dimensiones del país y por la ubicación de los principales mercados productores y de consumos, que es en el altiplano central y en las zonas interiores, sobre todo del centro y norte del país, es muy importante tener una buena conectividad con el hinterland, ¿no? Y la idea es ir potenciando corredores intermodales basados en trenes de doble estiba. Aquí hay una figura de un análisis que hicimos nosotros de los principales corredores intermodales con trenes doble estiba y de estiba sencilla. Y vemos que sí, que ahí sí participan los puertos de manera importante, sobre todo los del Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, en menor medida Altamira, pero este es un tema que es muy, muy importante porque también hay problemas que solucionar en esta parte, en la parte de tierra, ¿no? Y algo que también estamos mirando con mucho detenimiento es la posibilidad, sobre todo, y esto va a venir sobre todo a cuento con el tema de la regionalización, el nearshoring, de hacer crecer los servicios de transporte marítimo de corta distancia. Ya empezamos a ver en el Golfo de México, sobre todo, crecimientos importantes, claro, a partir de un nivel muy bajo, pero ya hay algunas líneas que están desarrollando servicios que han tenido un crecimiento este año muy significativo entre puertos del Golfo de México y puertos del Golfo de Estados Unidos y de la costa este de Estados Unidos, ¿no? Rosa, una introducción rápida para pues, meterme en el tema que viene ahora, que es la regionalización, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Carlos, por darnos esta reflexión, este panorama sobre la situación actual en México.